¿Ya? Ya. Hola, buenas tardes. Somos el equipo número 1, conformado por Jesús. Hasta el calor. y nuestro compañero Sergio Eduardo Manuel. Nuestro tema que nos tocó es el Y oposición durante el porfiriato. y, y es nuestro proyecto de historia. Televisa presenta. Hola, ¿qué tal grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. 1, 2, 3, 4. ¡Vamos! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! Entre 1876 y 1911, México vivió bajo el dominio autoridad de Porfirio Díaz, aunque en apariencia existía un orden democrático. La realidad era muy distinta, ya que en eso México Porfirio Díaz se dirigía más en la paz de la ciudad y perjudicaba mucho en la economía, que hasta la economía bajó profundamente y profundamente igual lo social a desigualdad. Veamos cómo se manifestó esta oposición en distintos niveles. La sociedad porfiriana era altamente desigual. En la cima estaban los hacendados, empresarios y políticos cercanos a Díaz. Una clase media urbana empezaba a emerger, pero la gran mayoría del pueblo, especialmente en el campo, vivían en la pobreza. El racismo estructural también estaba presente. Los pueblos indígenas eran marginados, mientras que criollos y mestizos ocupaban los espacios de privilegio. Servidumbre agraria. En el campo, muchos trabajadores vivían atados a las haciendas mediante un sistema de deudas conocido como enganche. Aunque parecía trabajo asalariado, en realidad era una forma de servidumbre. Además, leyes como la de descinde de terrenos baldíos permitieron que empresarios y terratenientes, muchos de ellos extranjeros, se apropiaran de las tierras indígenas. ¿Ya? Pero a tanta injusticia no faltaban los levantamientos indígenas, como los yaguis en el norte y los mayas en el sur, protagonizaron el retorno. Sin embargo, el gobierno respondió con dureza. El ejército y la policía rural, mejor conocido como los temidos rurales, sofocaban a cualquier protesta. El encarcelamiento, el exilio y la represión violenta eran comunes en esa época. Ya. Uno de los puntos más importantes sobre la etapa del porfiriato fue cómo fueron afectados las haciendas. Las haciendas en el porfiriato fueron la fuente de la economía para llevar al país a su máximo poder. Eran como el corazón que le daba la sangre a las demás tareas. Uno de estos es que las haciendas, no importaba en esos tiempos si pertenecían hacia ustedes, la ley del porfiriato era de que venía y te ponían condiciones que mayormente eran tipo semi-esclavizadas, ya que no importaba si tú tenías un terreno, digamos de 3 hectáreas, venía el gobierno, te ponían sanciones, condiciones y te quitaban los privilegios de que te quitaban los papeles. Uno de esos fueron los frutos que se obtenían en las haciendas, ya que una vez tomaban el poder de los cultivos, pues utilizaban eso para el propio bien del país, pero en el porfiriato se usaban nomás para el bien del gobierno, no para el bien de la población o los bienes para la población y el gobierno. Otro punto importante en el porfiriato fueron las huelgas de Cananea y Río Blanco, ya que en la época, en el siglo XX, el descontento también se llevó a represalias por el gobierno. A esto me refiero en que Cananea y Sonora en 1906 se llevó un descontento, ya que fue oprimido el pueblo. Es un ejemplo en Canadá en 1906. Los mineros protestaron por
mejorar los bienes, salarios y mejorar las instalaciones en las que se encontraban ellos. Pero las condiciones laborales en las que se encontraban no eran muy agradables, pues el gobierno se echó un paso para atrás y abandonó a los trabajadores, reprimiéndolos con armas, y lastimosamente en ese tiempo fueron oprimidos y fueron oprimidos por un régimen, pero no fue con ayuda con las Fuerzas Armadas. En estos casos, en el Río Blanco es un ejemplo, ya que en Veracruz en 1907, trabajadores textiles se rebelaron, quisieron hacer una protesta, pero el gobierno se negó y se alzó en armas, terminando con una masacre en ambos bandos, desde el gobierno hasta en la población. Y pues lastimosamente esos casos, claro, dieron a entender de que el gobierno qué tan perdido debería de estar como para alzarse con armas en su propio pueblo, con tal de que solamente querían tener un poquito de mejores instalaciones o mejores bienes en los que se encontraban. Y pues ese sería uno de los puntos. Otro punto importante en el porfiriato fue el Partido Liberal Mexicano, también conocido como PLM. Uno de los movimientos más importantes sobre la oposición política fue el Partido Liberal Mexicano, fundado en 1906 por los hermanos Flores Magón en el exilio. Principalmente en Estados Unidos publicaron un programa donde exigían justicia, libertad de la prensa y el fin de la dictadura, ya que en el porfiriato, pues Porfirio Díaz era un dictador, ya que solamente contaba con el bien de él mismo y no de ambos, del pueblo y del gobierno. Su ideología influyó directamente en las ideas que originalmente dio paso a la Revolución Mexicana. La oposición durante el porfiriato fue diversa, entre campesinos, indígenas, obreros e intelectualmente. Aunque entró en una fuerte represión el país durante el porfiriato, intentó Porfirio Díaz centrar las bases del estadillo revolucionario de 1910. El descontento que se acumuló entre los obreros, entre los indígenas, los campesinos, sobre las tierras que se perdieron, y lo que agarró el gobierno de tierras fue acumulando que no podían mantenerse reprimidos para siempre y buscaban levantarse en armas, aunque los indígenas y los campesinos no tenían las suficientes armas para levantarse en armas. Aparte de los movimientos más importantes del partido de la política liberal, muchos exigían justicia social, libertad de prensa y muchísimos derechos laborales en la minería, que era lo que estaba causando que no tenían buenos salarios y eran explotados. Durante el primer periodo de 1971 a 1980, buscó que México sea reconocido por todo el mundo para así extraer la inversión extranjera. El petróleo era privado. Además, Porfirio Díaz solo veía el beneficio de los pobres, y además en un lugar había trabajo y en el otro no. Y México pasó una crisis económica durante 4 años. En así decirse, México no se beneficiaba, sino se mantenía más en la riqueza, así como en el petróleo que se explicó. Eso es algo igual que México fue reconocido, igual que otros países, pero Porfirio Díaz se beneficiaba más en su pueblo, que es La Paz.
mantenía más la paz, pero quería más riqueza, más poder a sí mismo. En sí decirse, él era uno de... Bueno, es como que yo diga que estoy en acuerdo y desacuerdo, ya que no me gusta que mi pueblo estén en baja economía, sino que tengan igual en ayudar y como escuelas y cosas así. En cambio eso no, él solo quería la paz en su pueblo, pero dejaba pobre en eso. Uno de los lados que veo sobre la etapa del porfiriato fue la chapuza que se llevaba, ya que Porfirio Díaz era un dictador, ya que contaba de que, bueno, solamente pensaba por sí mismo, ya que ni por la población. Él podría hacer que le faltaran el respeto a su pueblo, con tal de que les den unas monedas de oro, o venderlo con tal de tener riquezas y poder, ya que en ese tiempo tenían el poder de quitar hasta los derechos de una persona, y pues podría vender, digamos, este parque si estuviéramos en el porfiriato todavía, o nosotros seríamos del gobierno, aún así sabiendo que tenemos derechos como personas. Buenas tardes, gracias por escucharnos en este nuevo video que nos tomó el tiempo y la verdad nos ha gustado brindarles a ustedes toda la información que Porfirio Díaz hoy en día ha causado y Espero que les haya gustado la información, y ya que es información valiosa sobre historia de México y cómo fue un factor en la edad del porfiriato. algo que nosotros igual mismo que nos debe interesar saber qué tanto ocurrió en el pasado, así como en el presente que estamos ahorita. Estamos conformados por 5 integrantes. Nuestro compañero Eduardo C. no pudo venir por situaciones, pero se puso en el video, un video aparte, pero sí participó. Gracias y gracias por su atención. Hasta luego, chao. Bye.